En esta oportunidad, por encargo de dicha empresa, estaremos abocados exclusivamente a enfocarnos en lo que es la gestión pública y gobernanza. Dentro de esa gestión pública veremos todo lo que es parte de ella, gobernanza, veremos el organismo de cooperación y desarrollo económico, veremos asimismo lo que son políticas de Estado, políticas de gobierno y la diferencia de ambas. Además, veremos por la experiencia que nos ha permitido la vida, podríamos con ustedes en esta oportunidad también compartir ciertas casuísticas para poder llamarlos a ustedes a que intervengan, a poner también de por medio sus mismas casuísticas si hubiera alguna inquietud para poder absolverlas. En esta oportunidad, básicamente veremos el entendimiento, la conceptualización, cómo las leyes peruanas definen a lo que es la gestión pública. Para ellos damos paso a ver el instrumento de gestión, la ley de leyes, la norma madre, porque de ahí parte todo lo que es el ámbito jurídico en nuestra nación. Inicialmente nos enfocamos exclusivamente en la Constitución, como la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico, porque de ahí parten las demás normas. De ahí hablaremos de lo que es el principio de jerarquía normativa para todos aquellos que en el ejercicio de la función necesitan conocer las normas legales, independientemente de la profesión que ustedes ostenten, ¿no? Porque si nosotros miramos, hacemos una mirada retrospectiva, vamos a encontrar también que existe todo tipo de profesión. Hay quienes pues se desempeñan como arquitectos, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera. Y es de precisar que en el campo de la administración pública, hoy en día, quien tiene esa pretensión de compartir conocimiento, de postular a un trabajo, definitivamente le van a pedir el conocimiento de la administración pública. Fíjense ustedes, nosotros habíamos resumido esto de la Constitución Política de Estado como un conjunto de valores y principios y reglas. Es el eje principal que asegura la unidad de ordenamiento jurídico, dado que representa la decisión política y jurídica por excelencia y el fundamento central del sistema constitucional en su conjunto. Ahí vamos a ver muchísimas normas de las cuales se derivan de este instrumento jurídico. Es a partir de ella que el intérprete constitucional, como nosotros habíamos visto, analiza la vigencia de disposiciones de menor jerarquía, cuya garantía de vigencia se encuentra, es supeditada a la conformidad que guarden con el espíritu de la norma constitucional. Dicho esto, por el Tribunal Constitucional, jóvenes, no nosotros en el ejercicio de la función pública no podríamos aplicar exclusivamente una norma como norma primigenia, como norma única. Ejemplo, no podríamos decir que una directiva es la única que podríamos aplicar o que está por encima de algún otro instrumento jurídico, llámese un decreto supremo o la Constitución. Si este instrumento jurídico, llámese una directiva, llámese un instructivo, etcétera, etcétera, tiene que estar alineado a la norma madre. Y si hay una contravención, definitivamente prevalece por el principio de jerarquía normativa la norma que le sigue. Entonces, no podríamos aplicar definitivamente una norma de menor rango a un caso concreto. Fíjese, nosotros habíamos revisado las normas y hemos optado por compartir con ustedes el conocimiento con relación a lo que dice la Contraloría General de la República a través de su ley, ¿no?, relacionado a lo que es la gestión pública. ¿Cómo lo define ella? Si nosotros revisamos la norma, la Contraloría define a la gestión pública como el conjunto de acciones, ¿ya? Conjunto de acciones mediante el cual las entidades tienden al logro de sus fines, de sus objetivos y metas, lo que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto, jóvenes? Lo que está previsto en la norma de alcance nacional será de cumplimiento obligatorio.
Nadie podría sustraerse, nadie podría divorciarse de un mandato imperativo porque es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Ya habíamos dicho que vamos a ver en el transcurso de los minutos las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son las que implementa el gobierno de turno y nos adelantamos a decir que las políticas de Estado son aquellas que permanecen en el tiempo. También vamos a ver su origen de aquellas políticas de Estado y cuántas son. Entonces, en la gestión pública, ¿qué es lo que buscan las entidades del Estado? Cumplir con algún fin. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que cuando uno ingresa a una entidad del Estado, vamos a ver misión y visión, ¿no? La misión es el desarrollo de aquella actividad que vienen cumpliendo las entidades como tal. Esa es la misión. Y la visión, cómo quieren verse de aquí al 2030, algo así, ¿verdad? O cómo quieren verse de aquí al 2050. Los objetivos jóvenes, si nosotros nos enfocamos exclusivamente a ver cuáles son esos objetivos, nos vamos a dar cuenta que cada entidad, a través de sus instrumentos jurídicos, establece los parámetros, la regla de juego, y entre esa regla de juego están los famosos objetivos, los objetivos que están previstos en el plan estratégico institucional, que luego se traducen en el plan operativo institucional. Es donde se cumplen las actividades, las metas. Ejemplo, si en un plan operativo institucional existen ciertas actividades que cumplir, entre ellas, obviamente, la capacitación sin duda al personal, entonces tendrán que cumplirla, ya sea en octubre, en noviembre o en diciembre, porque sin esto estaría fallando la entidad y no estaría cumpliendo sus objetivos. Sería una entidad deficiente. Lo mismo sucede con las famosas metas, ¿no? Y todo ello enmarcado en aquello que dispone el nivel gubernamental, es decir, el poder ejecutivo, ¿no? A través del presidente de la República. Eso es en lo que entendemos nosotros como la gestión pública, el parámetro básico que debemos saber para efecto de poder conducir una entidad bajo el enfoque jurídico que establece el propio Estado peruano. Seguimos. Bien, jóvenes, continuando con el desarrollo de esto, el presidente del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría General, ¿ya? Y la Secretaría de Gestión Pública es la que está específicamente a cargo de todo lo que es gestión pública, es de donde emanan las directivas, las disposiciones, algunas innovaciones, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que estar, como se dice, alineados y articular, ¿no? Porque si bien es cierto que ya hemos visto que la gestión pública es el conjunto de acciones, procesos, ¿no? Que tienden a lograr esos fines objetivos a través de la gestión de políticas. Yo preguntaba en alguna oportunidad a mis alumnos de la maestría y les decía, si bien es cierto que en el Estado existen 11 sistemas administrativos, el sistema administrativo de recursos humanos, defensa legal, contabilidad, tesorería, etcétera, etcétera. Yo les hacía la pregunta, ¿cuál de los 11 sistemas administrativos es más importante? Entonces, para algunos decía el recurso humano y otros tenían otra apreciación. Sin embargo, es oportuno recalcar aquí, en esta oportunidad, precisarles a ustedes, ¿no? Que dentro de los sistemas administrativos que vamos a ver también más adelante, definitivamente el sistema más importante y primigenio es el de presupuesto. Porque si ustedes quieren implementar, jóvenes, políticas de Estado, políticas de gobierno, impulsar algún programa, etcétera, etcétera, básicamente tiene que partir de un presupuesto. Si no existe un presupuesto, ¿cómo podríamos nosotros impulsar una política, un programa? Por decir, beca 18, el vaso de leche. Para ello se requiere el famoso presupuesto y en su momento habrá lo que se llama el presupuesto participativo a nivel de los gobiernos locales.
Vamos a continuar dejando bien claro, cimentado el tema de la gestión pública, porque evento académico está basado justamente en ello, la gestión pública y gobernanza, de tal manera que debemos entender definitivamente qué es la gestión pública, para qué nos sirve, en qué momento la podemos utilizar, por qué es que tiene que estar en el tiempo. Definida también como el conjunto de procesos, bueno, acá lo hemos visto. eh, Anteriormente lo habíamos visto de una manera graficada, acá en texto, ¿no? Dice, para administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la que laboran y de ese modo pueden cumplir con las metas institucionales. Para ello se debe hacer un uso adecuado, eficiente y óptimo de los recursos económicos, logísticos, físicos. Fíjense, jóvenes, cuando el gobierno dice en sus normas legales, dice el uso adecuado, nos está indicando que nosotros, quienes participamos en el Estado, decimos nosotros, yo también participo del Estado como consultor, tengo prestaciones de servicios también a favor del Estado, nos está diciendo que el dinero que nos entrega tenemos que utilizarlo de manera adecuada. Ejemplo, a ver, veamos en el caso de los gobiernos locales. En los gobiernos locales, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Estado otorga, concede un presupuesto, el presupuesto debe estar destinado para lo que le han entregado. No puede destinarlo, no puede diferir el dinero invirtiéndolo en otros asuntos. Ejemplo, si el Estado les da dinero, por ejemplo, en el caso de la lluvia, de la corriente del niño, les da carpa, les da dinero para calaminas, etcétera, etcétera, para de una u otra manera paliar esta necesidad de los damnificados, entonces el gobierno local mal haría en querer justificar comprar llantas para los volquetes o para el cargador frontal diciendo, pero si no tenemos maquinaria, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a limpiar las riberas del río? ¿Con qué vamos a realizar la descolmatación? Señores, el Estado les da un dinero a través de una partida presupuestaria para que lo inviertan conforme está destinado. Si lo llevan a destinarlo para otra compra, eso ya se llamaría peculado. Por eso es que el Estado dice, úsalo de una manera adecuada, eficiente, eficiente. ¿Qué tienes que hacer? Que si el dinero está destinado para la descolmatación, ¿ya? Para una limpieza de calles, y a sabiendas que va a sufrir la continuación de las lluvias, y tú no inviertes bien el dinero, entonces no está siendo eficiente ni óptimo. Eso es lo que el Estado busca, ¿no? Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las famosas obras de inversión, ¿qué es lo que dice el Estado? El Estado entrega el dinero a las instituciones públicas, ¿para qué? Para que hagan uso en obras de impacto social. Así llama el Estado, obras de impacto social. No pues hagamos un monumento al árbitro, un monumento a la palta, ¿no? Que no tienen impacto social. Sin embargo, hay ciudades jóvenes que, por ejemplo, no tienen una vía de evitamiento y necesitan, con el carácter de muy urgente, la construcción de una vía de evitamiento. En el tema de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Agua, desagüe, necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos gobiernos, ya sea regional o local, dependiendo las competencias que les asiste conforme a ley? Entonces, invierten el dinero en otra cosa. Y eso ya es una malversación de fondos. No se podría justificar de manera innecesaria. Fíjense, me tocó en una oportunidad atender un expediente para ver desde qué punto de vista jurídico podría llevarse a cabo lo que se llama las famosas carreteras de penetración, ¿ya? Entonces, en un pueblo habían algo de 800 personas y en el otro pueblo habían un algo de 3.500 personas. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es que donde existe mayor población podría hacerse la carretera de penetración, ¿no? Las famosas trochas. Pero si van a hacer la inversión
en un pueblo donde hay 800 personas y el producto de pan llevar sale del otro extremo donde están los 3.500, entonces habría que priorizar, y eso es lo que dice la ley en el tema de invierte.p, priorizar, jóvenes, priorizar. Una cosa es necesidad y otra cosa es prioridad. En consecuencia, uno tiene que aplicar la prioridad que dice la ley. De necesidad son las dos zonas, por ejemplo, para abrir la carretera de penetración. Sin embargo, hay una prioridad porque en el otro extremo, ya, vamos a decirlo en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 hay un promedio de 800 personas y en el punto 2 hay un promedio de 3.500, les había comentado. Entonces el Estado lo que tiene que es invertir en el punto 2, donde hay un promedio de 3.500 personas. Bien, continuamos. Dice, y óptimo de los recursos económicos, logísticos y físicos. Los económicos, bueno, ya sabemos, ya hemos dicho que el dinero debe ser destinado para tal y cual cosa que está destinado. Los logísticos, no podemos, jóvenes, de repente en algún momento tendríamos o tenemos de repente la disposición de un bien, una móvil. No podemos estar utilizando para asuntos personales, ¿ya? Una camioneta, una moto, un camión, un volquete, un cargador frontal. Entonces, esas cositas no podríamos estarlas utilizando para uso personal, para uso particular, ¿ya? Eso es lo que nos dice la norma. Lo mismo el tema físico, ¿no? Eh, Todos esos bienes físicamente que los utilizan en otras cosas de la entidad. En resumidas cuentas, la gestión pública en el Perú es el cómo se manejan los recursos de una entidad pública para cumplir sus objetivos. Los objetivos, jóvenes, son objetivos institucionales, no son objetivos personales. Por eso la norma, la Constitución, les había comentado en la Constitución Política del Estado, es clarísima. Nos evidencia que la defensa está enfocada al bien común, el bienestar general, habla la Constitución. No dice el bienestar individual, dice el bienestar general. Así nos refiere la norma. El modelo burocrático según Max Weber. Por qué hemos querido traer a colación esto, jóvenes? De alguna u otra manera, esto nos hace ver ciertas diferencias en las que se maneja en los procedimientos de las instituciones del Estado, en la gestión pública, ¿no? ¿Por qué tendríamos que... A ver, vamos a ver qué nos dice esto. Dice, el modelo burocrático formulado por este personaje es un modelo de organización caracterizado por una jerarquía de autoridad. Si bien es cierto que la diferencia entre Estado y la diferencia con la administración particular, de una u otra manera, tienen lo que se llama, pues, sus políticas institucionales, pero es de precisar, jóvenes, que la diferencia entre el Estado con el particular es que el Estado busca una rentabilidad igual que el particular. Pero ¿cuál es la diferencia de esa rentabilidad? Que la rentabilidad es una rentabilidad social, a diferencia del particular. El particular forma su empresa y lo que busca es una rentabilidad económica, jóvenes. Lo que busca es una rentabilidad económica. Pero alguien me preguntó o intervino en una oportunidad, me dijo, sí, pero el Estado todo nos cobra, hasta el saludo nos quiere cobrar. Uno va a la SUNAR, nos cobra, todo nos cobra. Sí, es cierto. Es cierto que el Estado tiene que cobrar y tiene que recaudar fondos, porque si no, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevive el Estado? El Estado tiene que recaudar fondos para poder hacer obras sociales, para poder ejecutar infraestructura vial. En esa infraestructura vial, pues tenemos a qué cosa? A las carreteras de alcance nacional, las vías de alcance regional y las vías de alcance local, ¿no? Si es la municipalidad, naturalmente que va a recaudar sus recursos, va a recaudar sus impuestos para poder hacer pistas y veredas, aunque en algunos sitios, en esta vez me tocó estar en Trujillo, y pues fíjense, ¿no? Con las pequeñas lluvias que han habido, que no son lluvias de sierra, por si acaso, y cómo se levanta la capa asfáltica, cómo se levanta el concreto. ¿Por qué? Porque debe ser un producto de mala calidad. Me tocó estar el otro día ¿dónde ha sido? En Cajamarca. Si ustedes vieran esa pista de Cajamarca hacia arriba, a donde está la minera Yanacocha, que es una de las terceras o cuarta minera
a nivel mundial y la primera a nivel Sudamérica. Son unas pistas demasiadas, ¿qué le puedo decir? Muy bien hechas. Entonces, eso no sucede a veces cuando uno va a una ciudad, ¿verdad? El alcalde, la municipalidad repara, pero a los 3, 4 meses se están abriendo. ¿Qué les puedo decir? Esas averías que ha tenido, que nomás las tapan superficialmente, se terminan abriendo con mínimas de lluvia. Bien, entonces el personaje Max Weber decía jerarquía de autoridad, división del trabajo, reglas y regulaciones formales, comunicación escrita, impersonalidad, selección basada en competencia técnica. Tiene que existir competencia técnica, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, en el caso de las obras. ¿Cuál es su objetivo? Es lograr una eficiencia y racionalidad. Fíjense, joven, hay gente que cuando habla de la racionalidad, habla inclusive una combinación, una mixtura de temas y aquí incorpora lo que es la racionalidad en el tema del exceso de personal, el sobredimensionamiento de las planillas de cada entidad pública, ¿no? Entonces, entonces hay tanto personal que en realidad en vez de avanzar, se atrasa, porque en vez de que pase por manos de 2 personajes, tiene que pasar por las manos de 5 personajes algún tipo de expediente. Y eso de una u otra manera burocratiza. Por eso Max Weber hace ver este tema del modelo burocrático. Dice, en la administración, específicamente en el sector público. Claro que sí, claro que sí. En el sector público, por ejemplo, para poder hacer un gasto, tiene que pasar todo un procedimiento. O sea, no se puede impulsar un gasto así por así, al no ser que sea un gasto de caja chica. Pero si es un gasto ya mayor para una obra, un mantenimiento preventivo o correctivo, tiene que llevarse a cabo todo un procedimiento. Y ese procedimiento, inclusive si es una convocatoria para colgada a nivel de contrataciones del Estado, tiene que hacerse, ¿qué cosa? ¿Qué le puedo decir? Compromiso, ¿no? Que atraviese las fases de lo que es el presupuesto, ¿no? El famoso demengado, el gasto, etcétera, etcétera. Sin embargo, la diferencia en la administración particular, el gerente autoriza, el administrador se dispone, el tesorero entrega el dinero y se compra, se compra. ¿Cómo se justifica? Con el documento que firma el propio gerente que autorizó la compra, inclusive en la parte posterior de la misma factura, ¿no? Ahí está acreditado el gasto, se dan cuenta. Pero bueno, en fin, el Estado es así, el Estado es burocrático y tiene que cumplir los procedimientos que están específicamente, inclusive cuando hay que hacer un trámite ante una entidad, uno tiene que someterse al famoso texto único de procedimientos administrativos, donde también se prevé el gasto, el pago, el derecho por algún trámite, ¿verdad? Entonces este personaje dice, entre sus ventajas está la estandarización. Claro que sí, claro que sí. Porque fíjense, si nosotros vemos en el tema de estandarización, es un término que se utiliza bastante en la ley de contrataciones del Estado, en el tema, por ejemplo, la regulación de las comisarías, Ministerio del Interior, ¿no? Cuando ejecuta sus comisarías, las ejecuta de manera estandarizada. ¿Ah? Las comisarías para tipo A, la comisaría tipo B, la comisaría tipo C, etcétera, etcétera, o la comisaría rural. Lo mismo sucede, jóvenes, en el tema, si ustedes se habrán dado cuenta, en el tema del Poder Judicial. Me tocó estar en Tumbes también el otro día, y si usted ve el Poder Judicial de Chiclayo, Tumbes, Piura, el de Trujillo, se van a dar cuenta que tienen una estandarización. Lo mismo sucede con el Ministerio Público. Se estandariza, ¿no? Por eso dice, entre sus ventajas está la estandarización. Sí, señores, sí, porque se hace una uniformización. Está la meritocracia y la objetividad. Claro, la meritocracia, bueno, ¿qué les puedo decir? Un término bastante cuestionable a título personal, porque cuando nosotros hablamos de la meritocracia, en el Estado, por ejemplo, se convoca las famosas convocatorias CAS, los contratos administrativos de servicios. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Que muchas veces gana gente, ¿ya?
seleccionada gente que no cumple el perfil, que no cumple el perfil. Tratan de acomodarse, pero definitivamente no cumple el perfil. En consecuencia, no se estaría cumpliendo las exigencias previstas en las normas legales o reglamentarias. La objetividad, ¿no? En alguna reunión, fíjense jóvenes, en alguna reunión me tocó estar y algunos directivos de algunos personajes de alta dirección, entonces comentaban y decían, bueno, a mí me parece, yo creo que es así, el otro debería ser. Entonces, cuando me tocó participar a mí como especialista, yo les dije, bueno, hay que ser objetivo. Nosotros no podríamos estar en este plan de decir, a mí me parece, yo creo que es así, debería hacerse ese. Y fíjese, a mí me pasó en una oportunidad, yo presté servicios también en la policía y me tocó hacer. Entonces un general dijo, bueno, doctor, a mí me parece que debe ser eso, yo creo que es así. Entonces yo le dije, general, una cosa es que a usted le parezca, a su otro colega le parezca de otra manera y a mí me parezca de tal manera. Entonces nosotros no podríamos estar aplicando de manera subjetiva un tema que está previsto en la norma legal. Si la norma legal dice que para efectos de poder ejecutar una obra de una comisaría rural, si mal no recuerdo, la directiva mandaba de algo de 260.50 metros cuadrados, entonces nosotros no podríamos construir una comisaría en un terreno de 200 metros cuadrados. O alguien que dijo por ahí, no, pero tiene más de 200. ¿Por qué va a tener más de 200? Porque tiene 200 en el terreno, más 200 que se podría construir en una segunda planta. Ahí están por 400 metros. No se puede, señor. Si la directiva dice que tiene que construirse en una área de 200, ojo, una área de 260 creo que era, 260 metros, punto 50, es porque ahí va a ir un patio de maniobras. Entonces, todo está previsto. Entonces le dije, señor, no se puede aplicar en que, no, a mí me parece que 200 metros sí se puede aplicar. Entonces, ese es el sentido de la norma cuando hablamos jóvenes de objetivo, de objetividad, ¿no? Todo está previsto. Y cuando decimos objetivo es porque está previsto en la norma, está escrito. O sea, nadie ha venido a descubrir la pólvora a estas alturas para poder decir que debe ser de una u otra manera. El rol del Estado. Aquí viene lo más crucial, ¿verdad? El rol del Estado. La pregunta del millón es, ¿el Estado está cumpliendo? Pareciera que no. Y prueba de ello somos testigos de la delincuencia, ¿no? El Estado está obligado a garantizar la seguridad del ciudadano, a evitar las amenazas contra el ciudadano. Sin embargo, no lo está haciendo, por no decir poco o nada. A ver, veamos qué hace el Estado a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Judicial, a través del Poder Legislativo, porque el Estado está compuesto por ellos. El Estado, a través de sus diferentes instituciones y organismos, tiene la firme responsabilidad de garantizar que los servicios públicos que ellos mismos brindan sean proporcionados de manera eficiente y efectiva. Fíjense, si nosotros empezamos por el lado neurálgico, que siempre estamos viendo en los gobiernos regionales y locales, lo que llaman pues es hambre cero, desnutrición cero, ¿ya? Y que esto está previsto inclusive en los objetivos de desarrollo social. Está previsto, jóvenes. Entonces, tiene que ser un Estado al servicio del público de manera eficiente y efectiva. Esto de eficiente, algunas entidades sí son eficientes. Veamos, por ejemplo, ¿no? Que son las entidades que más recaudan, llámese la SUNAT. Ustedes van a la SUNAT y se dan cuenta del procedimiento que aplica la SUNAT. La SUNAT tiene uno de los mejores modelos a nivel de Sudamérica, ¿ya? De recaudación. Lo mismo sucede con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Es bastante dinámica. Antiguamente uno iba a requerir un documento y se lo entregaban después de 8 o 10 días. Ahora es en el acto, usted paga su derecho, usted espera unos minutos y le entrega. De manera efectiva, fíjense, me tocó estar en el Banco de la Nación. Uno entra y pregunta y el vigilante
se toma atribuciones que no le competen. Y eso se ve a cada rato, joven, y eso es lo que me acaba de indignar hoy día que me tocó hacer una diligencia. El vigilante, yo consulto y el vigilante se atribuye. Entro y le digo, disculpe, ¿quién es? ¿A quién le puedo consultar del banco? Pase, me dijo, ¿cómo le llaman al señor? El jefe de operaciones. Con el jefe de operaciones, como el jefe de operaciones tiene tanto trabajo y la gente está a cola para consultarle, preguntarle una y otra cosa, me lo dijo, pero a la volada. Me terminó de confundir. Salgo, me aborda un tercer vigilante, una tercera persona que era otro vigilante, y me terminó de confundir. Así que de una u otra manera regresé nuevamente, le pregunté a otro y me dijo, señor, pague mejor, al frente hay un agente y de ahí viene acá para darle un formulario. O sea, eso es no ser efectivo. Pe. Y lo mismo sucede en una municipalidad, en un gobierno regional. A ver, me sucedió en alguna entidad, me tocó hacer un trámite y quien me atendía no estaba al nivel del trámite. Ejemplo, yo iba con una carta poder que me otorgó mi hija para irse el trámite. Entonces, quien me recibe decía de que estaba prohibido recoger ese tipo de documento, ¿ya? Estaba prohibido a través de una carta poder. Entonces, yo lo ilustré al joven y le digo, lamentablemente, en la ignorancia, a veces cometemos esos errores, le digo, y bueno, y no atendemos bien al público. Entonces, llame a una persona que realmente sea su jefe, le digo, o que esté por encima de usted para ver y conversar. Entonces llamó a la jefa y la jefa le expliqué, le digo, a veces por ignorancia, me dijo, oiga, mijo, pórtese bonito, mijo, usted está faltando el respeto. ¿Por qué? Le digo, ¿dónde está el faltamiento? Le digo, no entiendo. Hágamelo ver, porque si lo estoy haciendo, entonces yo me disculpo. Y se quedó muda, no me lo precisó. Entonces yo continúo y le digo, bueno, en la ignorancia del joven, le estoy diciendo que no sea malcriado. Le digo, mire, señorita, le digo, a ver, me parece que usted no está entendiendo también, le digo, y se lo voy a repetir por tercera vez. En la ignorancia, así como yo soy ignorante de lo que hace usted y lo que hace el señor, porque yo no sé, le digo, no trabajo aquí en la universidad y no llevo este tipo de trámite aquí, entonces yo soy ignorante de lo que ustedes implementan. ¿Me dejo entender? Entonces ahí recién entendió la señora, recién enteró que entendió en la ignorancia, a veces cometemos mal, entonces no es efectiva una atención, joven. Ustedes se habrán chocado con esas oportunidades seguramente que van a una entidad, preguntan una cosa, van a la otra ventanilla, preguntan y les dicen otra cosa. Entonces no se ponen de acuerdo o el personal que atiende al público no está debidamente capacitado. Y parece mentira, el personal que atiende al público debe estar debidamente capacitado. Mire, ¿y dónde está ese personal que yo sí resalto? Por ejemplo, hay dos entidades claves que a su personal lo capacitan hasta en exceso. Por eso es que cuando uno va, el personal de ahí de Ventanilla le resuelve el problema. ¿Y saben quién es eso? La SUNAT y la SUNAR. Pero cuando ustedes van a una municipalidad, una persona le dice una cosa y el otro otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como usuarios, que el rol del Estado sea eficiente y efectivo. Y esto incluye la administración de qué cosa? De recursos humanos. ¿De acuerdo? Recursos humanos que deben ser, ya vamos a ver en el momento que nos toque ver, por ejemplo, la ley de modernización y la gestión del Estado, ahí vamos a encontrar los famosos recursos humanos que deben ser eh, personal idóneo y como dice la ley, hay un término que emplea y adecuadamente remunerados, pero eso lo vemos más adelante, ¿ah? Entonces, ¿esto incluye la administración de recursos humanos? Claro que sí. La planificación y ejecución de políticas públicas. Pues si usted no implementa un plan de trabajo como gerencia, como una unidad formuladora para impulsar, para implementar, entonces, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? La planificación, ya decía Henry Fayol en el siglo XVII, la planificación es básica, es uno de los 5 elementos para que la administración prospere. Fíjense, jóvenes, si ustedes revisan los instrumentos jurídicos ¿cómo le llaman del Colegio de Alto Rendimiento, ¿ya? En Lima, van a encontrar en su instrumento jurídico que ha considerado dentro de uno de sus elementos, ¿ya? A la planificación.
Henry Fayol hablaba de la planificación, de la organización, los dos primeros. Los tres se lo dejo como encargo, chamba para su casa. ¿Por qué Henry Fayol hablaba de la planificación? Fíjense, yo les comento esto porque definitivamente esto lo llevamos desde nuestro hogar. Y todo lo que hacemos en el hogar, lo hacemos en el Estado, en el trabajo. Y todo lo que hacemos en el trabajo, lo hacemos en el hogar. Si somos hijos, tenemos un jefe, que nuestros padres, ¿verdad? Sí, son los que disponen el dinero para pagar luz, agua, vivienda, alimentación, universidad, etcétera, etcétera. Lo mismo hace el Estado. Papá gobierno, recaudar fondos a través de la SUNAT para hacer pistas, a través del Ministerio de Transportes, ¿no? A través de la infraestructura, a través del Ministerio de Educación también lo hace, infraestructura educativa, y así sucesivamente distintas entidades. Entonces, la planificación y la organización es básica. ¿Por qué? Porque si ustedes no planifican, no se organizan, créanlo por seguro que nada va a prosperar. Si yo me quiero ir a Cancún, yo tengo que planificar, ¿no? Bueno, diré, a ver, ¿cuándo lo planifico? ¿En enero? ¿En junio? ¿En agosto? Tengo que planificar que sea verano, o si me quiero ir al Carnaval de Río. Entonces, primero planifico. Ya, me voy el Carnaval de Río, ¿cuándo va a ser? En febrero. Muy bien, planifico. En febrero me toca mis vacaciones, qué bueno. En febrero voy a cobrar mis vacaciones también, qué bueno, planifico. Planifico. Muy bien. Si yo soy padre y me quiero ir con mi señora, con mis hijos que son menores, tengo que organizar a quién se los dejo. Y voy a dejar a algún hermano, alguna hermana o a la empleada. Ahora sí me organizo con los gastos. ¿Cuánto se va a gastar durante ese mes que no vamos a estar nosotros acá? Entonces, lo mismo sucede en el Estado. Hay que planificar y hay que organizarse, ¿no? La regulación de las actividades económicas, la promoción del desarrollo social. En resumen, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que ejercer responsabilidad de asegurar que satisfagan las necesidades básicas de la población. Y cuando decimos básica, miren jóvenes, ¿no? Por eso es que el Estado está empeñado a ver lo que es agua y desagüe. Son las necesidades básicas, no deben faltar en lo más mínimo. Sin embargo, a veces descuida esto, descuida, ¿no? En una oportunidad me estuvo tocar ver un tema en Huancayo y se hace el monumento al sombrero cuando en realidad había una zona de una población alejada que no tenía agua, no tenía desagüe, pero se dijo, bueno, es que se está embelleciendo el ornato público, la ciudad, por Dios santo. Así decían. Oye, pero ¿cómo le va a hacer un parque si no tienen agua y desagüe? Un parque no es una necesidad básica. Mejor darle agua y desagüe. Y después de ella le puedes dar un parque, áreas recreativas. Eso no cabe duda. Eso no podría estar en cuestión. Lo que está en cuestión es que no priorices lo que dice la norma. No estés priorizando el gasto público en obras de impacto social. La pregunta del millón es, el agua y desagüe contra un parque, ¿el parque va a ser de impacto social? No, pues señores, no. Por eso es que el Estado exige. A ver, uno de los roles más importantes que desempeña el Estado en la gestión pública peruana es la regulación de las actividades económicas. Fíjense, cuando nosotros hablamos de regulación jóvenes, estamos hablando inclusive de lo que, de Ocinermin, ¿verdad? Ocitel. Ahí están las regulaciones de qué? Del fluido eléctrico. Están las regulaciones de qué? De telefonía. Sutran, las regulaciones del transporte. El Estado tiene que regular, independientemente que exista la ley de la oferta y la demanda, pero tiene que regular para que no sea excesivo y se descontrole. Libertad de mercado está bien, pero eso no implica pues que el comerciante va a hacer lo que le da la gana. Eso se debe a que el Estado es responsable de establecer las normas y regulaciones que rigen las actividades económicas con el fin de garantizar que lleven a cabo de manera justa y transparente. Claro, fíjense, ustedes recordarán, aquellos que pasan de 50 años ya, se acordarán del primer gobierno de Alan García, donde se escaseó el producto de pan llevar.
No había azúcar, no había leche, no había arroz. Si había que comprar un tarro de leche, se compraba uno por día y uno por familia. No había querosene, ¿se dan cuenta? Entonces, el Estado está obligado a regular, jóvenes, a regular, a evitar el monopolio del producto. Aunque algunos por ahí hablan de un monopolio, y que es oportuno también tocar esto en este evento académico, hay quienes hablan de quienes tienen pues toda una red de economía en cuanto a productos, llámense los dueños de farmacias, de grifos, que monopolizan, dicen, los centros comerciales, los famosos moles, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro punto aparte. Además, el Estado también tiene la responsabilidad de promover el desarrollo económico y social. Claro que sí. Fíjense, pero si el Estado por imperio de la norma constitucional tiene la responsabilidad de promover el desarrollo económico, asimismo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad. Al no garantizar la seguridad, el Estado está contraviniendo una de sus obligaciones de promover el desarrollo, porque fíjense cuánta gente cierra el negocio con esto de la extorsión, cuánta gente ha sido extorsionada. Entonces, a través de la inversión en infraestructura y la creación de empleo. Cuando nosotros hablamos de de la inversión de la infraestructura joven, estamos hablando de infraestructura vial, infraestructura educativa, infraestructura sanitaria. De toda esa infraestructura hablamos, ¿ya? Infraestructura de salud, es decir, construcción de hospitales, educativa, construcción de centros educativos, de colegio, infraestructura judicial, los famosos edificios para el Poder Judicial, el Ministerio Público. Esas son las infraestructuras públicas, jóvenes, ¿no? Esa es la infraestructura que se debe al Estado. Y es por ello, decíamos anteriormente, que debe recaudar fondos para poder ejecutar obras en beneficio de la población. Hay una política de Estado que es el cuarto eje de la política de Estado, que habla de un Estado eficiente y transparente al servicio del ciudadano. Eso lo veremos más adelante. Y todo se concatena acá, todo se concatena, jóvenes. Entonces, no podríamos decir de que estamos aislados. El rol del Estado. Y cuando decimos de Estado nos acordamos de aquellos personajes que hacían una y otra diferencia, ¿no? Voces autorizadas en el derecho. Qué decía Hans Kelsen? Que es el ámbito donde se aplica el derecho. ¿Y qué es lo que decía otro personaje? Immanuel Kant. Conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. No dejan de tener razón, señores. Conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. Es que claro, claro, el derecho ha regulado la interrelación de los seres humanos, ¿no? Pues quien mata va a la cárcel, ¿no? Ahí está regulado el derecho. Quien hace daño a otro está obligado a indemnizarlo. Eso no cabe duda. Así como hemos hablado del rol del Estado, entonces ahora necesitamos saber esos elementos del Estado. Pues, ¿cuáles son esos elementos del Estado? Caminamos en medio de una población, pisamos un territorio, nos organizamos y decimos soberanía. ¿Qué debemos entender para aquellos que de repente aún están por conocer esta situación? La población todo es un conjunto de personas que habitan el territorio del Estado y que aceptan su autoridad. Pues si se rebelan, tienen sanción. Si se levantan en armas, tienen sanción, tienen que reconocer a su autoridad. Y el territorio es ese espacio geográfico, jóvenes, o superficie terrestre en la cual el Estado ejerce su poder o autoridad. Comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de las 200 millas. A ver, para aquellas personas que de repente aún todavía no conocen el tema de cuando hablamos del subsuelo, vamos a ser bastante puntual, una sola pincelada acá. Es decir,
Si usted está en su casa y en su casa se logra ver pues que hay mineral, entonces usted no es que va a pasar a ser el propietario de todo el mineral que sale debajo de su casa. Simplemente el gobierno verá la forma como reubicarlo y esa propiedad que está ahí abajo es del Estado, es del Estado. O sea, no es tanto que el mineral es para mí o yo lo cojo. No, señores. Cuando dice organización jurídica, se refiere al conjunto de leyes que organiza la vida de la colectividad. Ojo, que organiza la vida de la colectividad. Tenemos el derecho público, el derecho privado, desde la Constitución hasta las leyes o reglamentos de menor jerarquía. ¿Y cómo se organiza la colectividad, jóvenes? Se organiza a través de qué? De asociaciones, de academias. En las academias están los centros superiores, los institutos superiores, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Así se organiza la sociedad también. Y la soberanía, la capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinación frente a otro. Fíjense, jóvenes, y aquí es oportuno tocar el tema de Venezuela con Estados Unidos. Hay quienes dicen, ¿no? Escuchaba el otro día la BBC de Londres, las noticias internacionales, que daban cuenta de que el gobierno de Estados Unidos tiene una norma donde lo ampara al presidente de la República a hacer lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque si está ingresando droga de Venezuela, él está en la capacidad de capturar al cabecilla, tal y conforme lo ha considerado Estados Unidos a Maduro. Así daba cuenta la noticia, ¿no? Ellos están en capacidad y están en capacidad de gobernar transitoriamente aquel país. Por eso es que Estados Unidos está haciendo lo que hace y lo que se está viendo a través de la noticia. ¿De acuerdo? Ya está la noticia que va a dolarizar Venezuela, que va a controlar el petróleo, pues ya capturó al cabecilla y que lo va a juzgar por los contrarios, los adversarios, podríamos decir, los alianzados, como es China, Rusia con Venezuela, dice que eso es contrario a las leyes. Pero en fin, el derecho internacional tendrá que determinar toda esta situación. Entonces, esos son los elementos del Estado, jóvenes, ¿no? Esos son la población, territorio y nos queda claro la organización jurídica, ¿no? Conjunto de leyes que organiza la vida de la colectividad. Y en ese conjunto de leyes tenemos pues el Código Civil, el Código Penal, si es en Indecopi tenemos el Código de Protección al Consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, el ordenamiento jurídico de una nación se maneja también básicamente por los principios generales del derecho. ¿Qué significa esto, jóvenes? Cuando hablamos de principios generales de derecho, como le digo a mis alumnos, particularmente yo lo veo como la columna vertebral del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque a través de los principios generales del derecho, nosotros vamos a poder aplicar todo aquello que de repente se ve como un vacío legal en las normas. Y es por eso que los principios sirven de interpretación a la norma, aquellos vacíos. La organización del Estado, jóvenes. Acá venimos a ver el tema exclusivamente ya, ahora de lo que es la separación de poderes. Dice que la organización del Estado responde al principio de la división de poderes, claro que sí, como una teoría formulada por quién? Por un filósofo, ¿no? Del siglo XVII, John Locke, en su Tratado de Gobierno Civil y reafirmada, fíjese, hay quienes postulan primero y hay una continuidad de algunos filósofos, juristas, etcétera, etcétera, y reafirman ya en el siglo XVII, en 1748, el espíritu de las leyes, reafirmada ya en el siglo XVIII, en el espíritu de las leyes, escrita por Montesquieu, un jurista francés, una grande obra, ¿no? Leía yo esta obra la vez pasada, el espíritu de las leyes, y en una parte ella decía de que invocaba al principio aristotélico, el pensamiento aristotélico, donde se le decía lo siguiente: si los ciudadanos
lo que tienen que hacer conforme a ley, no habría necesidad de abogados. Fíjese qué tal pensamiento, ¿no? Y está en lo cierto, claro que sí, pues. Oye, si robas, te vas a sacar, te juzgan. Aquí ni uno es primero ni uno es segundo. Aquí ninguno se debe subordinación. Ninguno se debe subordinación. Tanto el uno como el otro ejercen funciones totalmente distintas. El otro exige fiscalización y le concede facultad para los decretos legislativos. El Poder Judicial emite normas, jurisprudencia, pero se puede declarar inconstitucional también, que está siendo supervisado por el Poder Legislativo. En consecuencia, jóvenes, los tres poderes del Estado no tienen subordinación entre sí. Cada uno se maneja con una ley orgánica y en aquella ley orgánica está toda la estructura de aquellos poderes. Con la diferencia de que el Poder Legislativo, bueno, va a tener en esta oportunidad diputados y senadores, diputados y senadores. Lo que diga la Cámara de Diputados tendrá que ser vista por la Cámara de Senadores. En consecuencia, todos tienen el poder que la ley les concede. A ver, cuando nosotros hablamos del Poder Ejecutivo, que se ampara bajo su propia ley orgánica, que es la 29158, estamos hablando de todos aquellos que lo componen, en este caso el presidente de la República con dos vicepresidentes, el Consejo de Ministros, la dirección y la gestión de servicios públicos, el Consejo de Ministros, quien tiene la obligatoriedad de velar por aquellos servicios públicos, ¿de acuerdo? La presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quién es el presidente del Consejo de Ministros? Función básica es el portavoz autorizado. De aquí depende la Secretaría de Gestión Pública. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, que en los anteriores gobiernos, en muchas oportunidades, sale, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros. El último caso que hemos visto bien protagónico, el caso del doctor Aníbal Torres, creo que es, ¿no?, docente en la Universidad San Marcos. Él salía. Entonces, es el portavoz el que tiene como tarea conducir, promover y supervisar la adecuada organización y funcionamiento del Estado y de todas sus entidades públicas. Sobre él recae la responsabilidad, ¿ya?, de todos los ministerios que deban conducirse de una manera efectiva, eficiente, al servicio del ciudadano, porque al fin y al cabo todos de una u otra manera prestan un servicio, todos jóvenes. Los ministerios anteriormente eran 18, pero a partir del 12 de octubre, jóvenes, ya cambió la norma. Son 19 con la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que antiguamente se decía un ministro pero sin ministerio. Así se decía, un ministro sin ministerio. ¿Por qué? Porque no tenía ministerio, era el presidente del Consejo de Ministros, pero no tenía ministerio. La organización a nivel judicial. La organización de los órganos jurisdiccionales. Vamos desde lo más cercano a la población, en nivel de jerarquías, y vemos que básicamente al lado de la población están los juzgados de paz, que por ciertas atribuciones actúan con limitaciones también, ¿no? Ya los órganos jurisdiccionales, tal y conforme lo vemos a partir ¿cómo se llama?, de la figura celeste, están los juzgados de paz letrados, que también ven temas judiciales, pero de manera limitada en temas también de cuantía. Luego vienen los famosos juzgados especializados. Van a encontrar ustedes el juzgado civil, el juzgado penal, el juzgado de familia, etcétera, etcétera. Y cuando es mixto, es porque un juez ve un tema civil y ve temas penales. Luego vienen las Cortes Superiores de Justicia, que están todas las cortes en todos los departamentos, pero que judicialmente se llaman distritos judiciales. ¿A quién le llaman distritos judiciales, jóvenes? Seguramente ustedes habrán escuchado de los famosos distritos judiciales. ¿A qué distrito judicial pertenece? Al de Piura, al de Puno, Arequipa. Entonces el distrito judicial de Arequipa es cuando estamos refiriéndonos a la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Corte Suprema de Justicia de la República, la que está frente al Hotel Sheraton, pues, en el Paseo de la República, ¿no? Ahí vamos a ver que hay salas, sala civil, penal, de derecho constitucional y social. Las que ven los famosos habeas corpus, tan buenas. Miren, nosotros hemos querido aglutinar, ¿ya? Con un corchete ahí, los juzgados de paletrado, los especializados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema, que hay un texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A diferencia, jóvenes, a diferencia de que en el caso de los juzgados de paz, tienen una ley específica con la cual se conducen ellos. Es para destacar que en los últimos años, por ejemplo, jóvenes, la gestión pública peruana ha avanzado en diferentes áreas, sí. Gracias a la implementación de programas, sí. El gobierno que llega cierta pretensión de implementar programas nacional y en beneficio de la nación, para efecto de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Decía yo, aquellos, por ejemplo, que pasan los 50 años de edad, se acordarán seguramente del alcalde de Lima, uno de los alcaldes de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? Que implementó el famoso vaso de leche, y a partir de ahí se empezó a implementar en muchas de municipalidades, de tal manera que eso llegó, me parece, al 100% de las municipalidades. Bueno, últimamente vemos el programa Beca 18, el programa Caliwarma, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo es? A ver, ¿quién me hace acordar? El programa Caliwarma. En el Beca 18, jóvenes, ha permitido que miles de jóvenes peruanos accedan a una educación superior de calidad. Fíjense, en el Beca 18 hay inclusive para tener que por relación o por correlación, ¿no? Miren lo que el Estado premia también inclusive a través del famoso colegio de alto rendimiento, ¿no? Ustedes van a un colegio de alto rendimiento, se van a dar cuenta que hay alumnos extraordinarios, buenos alumnos. Y en el programa que antiguamente se llamaba Caliwarma, ha mejorado el acceso a alimentos nutritivos para niños y niñas de edad escolar, sin perjuicio de habernos enterado de saber las denuncias que existen por haber entregado productos en mal estado y que inclusive han causado daños a la salud de los alumnos, que eso nos enteramos por la televisión. Sin embargo, nosotros podemos precisar que aún existen desafíos pendientes en la gestión pública, jóvenes, ¿no? Uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Es un flagelo que no nos deja avanzar en la administración pública, afectando gravemente a la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sabemos perfectamente que la corrupción, ¿ya?, ha contaminado a casi a la totalidad de las instituciones. Son pocas las que han quedado. Bueno, me retracto, no la totalidad. A muchísimas instituciones ha corrompido. Muchísimas entidades están corrompidas. Y es fundamental que se implementen medidas óptimas para prevenir y combatir la corrupción y para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Miren, en la rendición de cuentas en la gestión de pública, si nosotros nos retrotraemos en el tema de los gobiernos que hemos tenido, inclusive los transitorios de la señora Dina Boluarte, esta señora no daba cuenta, no rendía cuenta. ¿Cuántos meses estuvo sin declarar a la prensa? O sea, ha sido tan maquillada que en una oportunidad dijo, a mí me han dicho que me eche mantequilla, pues yo me voy a echar manteca. A ver, díganme ustedes, la pregunta del millón es, ¿está hablando con propiedad? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gobierno transparente y la rendición de cuentas. No hay transparencia, jóvenes. No hay transparencia en muchos de los gobiernos, ¿no? De manera que uno o el otro comete errores y más que el otro y peor que el otro. Y el último error que hemos visto ahorita en la televisión, en los noticieros que dan cuenta, es del presidente Gerí, que se interna en un chifa a conversar con un empresario chino. Y él mismo ha declarado que está hablando sobre unas actividades, dice, de celebración de amistad de Perú y China. Pues si está hablando de un tema que es estrictamente formal,
que es un tema estrictamente público, que es un tema institucional. Él no tiene por qué hacer las tratativas o conversarlo fuera del área donde él debe estar sentado. Entonces, ahí hay algo, jóvenes, y la prensa ya está investigando. Entonces, no hay transparencia, pues, no lo hay. No lo hay. De una u otra manera, en algo caen los gobiernos, en algo incurren error y, bueno, mira, aquí le voy a dejar un artículo que yo escribí, ¿no? Con relación a que los jefes no deben interferir la actividad del especialista, ni mucho menos con vehemencia, con apasionamientos personales, personalísimos, partidarios, ¿no? Anteponiendo su parecer subjetivo, intereses particulares o su ideología partidaria. Necesitamos gente personal, ya sea técnico o profesional, pero que sean especialistas en el tema para que se lleve a cabo la ejecución de una buena actividad dentro de una entidad pública. Paradigma emergentes en la gestión pública en América Latina. Bueno, se los dejo. Esto quiero resaltarlo. El benchmarking. Dicen que es un proceso sistemático de comparación de los productos, servicios y procesos. Estos términos jóvenes, cuando yo trabajaba en la actividad privada, lo resalta bastante. En la actividad privada, por ejemplo, en el mundo del marketing se habla bastante de la calidad del producto. ¿Y qué significa calidad del producto? La calidad del producto dice que tiene que ir el producto bueno acompañado del servicio. Sin ir muy lejos, pues las aerolíneas, por ejemplo, cómo los atienden, la comparación de los productos, servicios y procesos de una empresa con los de otras organizaciones líderes, ¿ya? Líderes en su sector o con las mejores prácticas para identificar áreas de mejora, obtener estándares de referencia y aumentar la eficiencia y competitividad. ¿Cuál es el objetivo? Es aprender de los mejores, adaptar sus estrategias y en última instancia mejorar el propio rendimiento. Todo este lenguaje, jóvenes, lo vamos a encontrar en algún curso de planeamiento estratégico, que también lo he dictado ese curso de planeamiento estratégico, ¿no? Algo pequeñísimo nada más. Esto del planteamiento estratégico ya viene desde la época de, ¿cómo se llama?, de lo que aplicaba el Pentagonito, o lo aplica, la palabra estrategia, ¿no? Los estrategas. El famoso gobierno electrónico, el famoso gobierno electrónico. Hay una ley, jóvenes, hay una ley que habla sobre el gobierno electrónico. Hay un decreto supremo que salió también en el año 2013 que habla de las políticas de Estado, la política de modernización de la gestión del Estado. Y ahí justamente habla de gobierno electrónico, ¿ya? Uso de tecnologías de la información y la comunicación. Dice, por parte de los organismos gubernamentales, ¿ya? Si nosotros vemos el gobierno electrónico, ya lo implementó, ¿no? Para sacar un DNI de manera electrónica, un brevete, ¿ya? En los temas de antecedentes penales, antecedentes judiciales, etcétera, etcétera. Se está implementando de manera progresiva el tema de gobierno electrónico. Y es un interactuar del ciudadano con el Estado a través de sus plataformas, mejorar la eficiencia de los procesos internos y ofrecer servicios públicos digitales, ¿no? Sin embargo, hay personas que aún sufren para poder llegar a estas plataformas. Lo que se busca es aumentar la transparencia y accesibilidad gubernamental a través de plataformas en línea, como portales web y aplicaciones móviles, con el objetivo de monitorizar la administración. ¿Cómo está manejándose esto, jóvenes? Todo esto se hace de plataforma, es decir, la entidad para poder convocar, colgar un proceso de convocatoria para la ejecución de una obra de 8 millones o de 200.000, 800.000 soles, cuelga todo el proceso en la plataforma del OS y eso genera menos corrupción, va erradicando la corrupción. Hoy el gobierno se conduce de manera digital, menos papel bond, menos. Justamente hoy día hacía un trámite en el gobierno regional, usted por ahí ingresa todo, nos llega a nosotros y nosotros lo derivamos a la oficina de destino. Y la oficina de destino
responde y le devuelve todo, le resuelve el problema, todo por digitalmente. Qué bonito, ¿no? Entonces, la adecuada gestión de identidad digital, de los servicios digitales, de la arquitectura digital, ¿no? Que hay que hablar de la banda ancha, etcétera, etcétera. La interoperabilidad, ¿qué significa? Es aquello, hay un decreto legislativo que habla de, si más interés tienen sobre ello, hay un decreto legislativo que es el 1412. Lo revisan y ahí va a hablar de la interoperabilidad. Necesita hacerle el pago de la lactancia a una señora, esa lactancia él debe pagarle, pero él le va a pedir el DNI. Si la señora no lo llevó, en algún momento yo vi que le dijo, señora, disculpe, no se le puede hacer el pago y trámite porque usted no ha traído su DNI, vaya a traer su DNI. Entonces, jóvenes, y decirle, señora, hay un que precisa que justamente usted como entidad, usted tiene que entrar a la plataforma de la RENIE y jalar, porque está en la obligación, y jalar de la RENIE el DNI, y ahí se va a dar cuenta que está mi ficha RENIE. Y se acabó, y solucionado. Pues yo tuve que asistir en algún momento a hacer defensa. Lo mismo les comunico, les transmito a ustedes, le transmito el tema del DNI. El tema del DNI, nadie puede oponerse en decirle, usted no ha votado, usted no tiene el holograma. El DNI es un documento de carácter identificatorio. Por eso se llama Documento Nacional de Identidad. Si a mí el banco me dice, señor, usted no ha votado, vaya, si no, no lo atiendo. No, señor, usted tiene que atenderme porque usted me está pidiendo el DNI para identificarme. Y hay una jurisprudencia que ya se ha pronunciado con respecto a que el DNI es exclusivamente para identificación. No te puede prohibir la falta del holograma para ejercer tus derechos. Seguridad digital y datos. Así como el régimen jurídico joven es aplicable al uso transversal de procesos y prestaciones de servicios digitales por parte de las entidades de la administración pública en los 3 niveles de gobierno. La ley es de alcance nacional, por si acaso. No es que se aplica en Lima, no es que se aplica. Bien, jóvenes. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: administración y negocios, ingeniería y construcción, derecho y gestión pública, finanzas, educación, salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.